¿Alguna vez sentiste que arruinaste tu vida entera por solo unos momentos de locura? Yo sí. Me llamo Clara, tengo 32 años y lo perdí todo. Tenía un esposo que me adoraba, 2 hijos que eran mi vida, una familia que muchas mujeres envidiarían. Pero una aventura prohibida, 4 encuentros secretos, un deseo incontrolable. Hoy mi esposo no me deja ni acercarme a él. No puedo tocarlo. Y yo estoy muriendo por dentro. Esta es mi historia. Durante mucho tiempo creí que era feliz. No esa felicidad de cuento exagerada, sino una calma serena que te abraza y te hace sentir segura. Vivo en Valencia. Durante 13 años fui la esposa de Luis, un hombre que cualquier mujer consideraría un tesoro. Luis tiene 39 años. Es ingeniero, trabajador, reservado en público, pero profundamente tierno en privado. Nos conocimos cuando yo apenas tenía 18 y desde entonces nunca más nos separamos. Nuestra casa está en una urbanización tranquila a las afueras de la ciudad. Nada lujosa, pero llena de vida. Teníamos un pequeño jardín, paredes cubiertas con dibujos de nuestros hijos y un sofá que crujía cuando nos acurrucábamos a ver películas los viernes por la noche. Tuvimos 2 hijos, Leo y Mateo, de 11 y 9 años. Energía pura, risas constantes, abrazos sucios de chocolate después de la merienda. Yo elegí quedarme en casa para criarlos. No fue una imposición, fue amor. Quería estar en cada momento, sus primeros pasos, sus preguntas imposibles, sus llantos en la madrugada. Luis siempre respetó esa decisión. Me apoyaba, me valoraba. Me decía que sin mí, esta familia no funcionaría. Mis días eran rutinarios, pero llenos de sentido. Despertar a los niños, preparar el desayuno, llevarlos al colegio, hacer la compra, limpiar, cocinar, revisar tareas. Las tardes eran familiares, juegos de mesa, películas, caminatas al parque. Luis cocinaba los fines de semana, yo hacía postres con los niños. Nunca hubo gritos, nunca hubo violencia, nunca hubo mentiras. Luis era ese tipo de hombre que te escucha cuando hablas de cosas pequeñas, que te abraza sin motivo, que deja notas en la cocina con frases como «Gracias por ser mi casa». Me sentía segura, me sentía amada, y por mucho tiempo creí que eso era suficiente. Pero con los años algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue de golpe, fue sutil, un pensamiento aquí, una emoción allá. ¿Eso era todo? ¿Eso era la vida? Había dejado de arreglarme como antes. Pasaba los días en pijama o ropa cómoda. Mi mundo era la casa. Las paredes hablaban más que yo. No tenía amigas cercanas. La mayoría de las mujeres del vecindario trabajaban y yo apenas tenía energía para socializar después de cuidar a 2 niños. A veces mientras Luis leía en el sofá lo observaba y pensaba, ¿me sigue viendo como mujer o solo como madre? No era que él me hubiera dejado de amar. Es que la rutina nos había robado la pasión. Hacía meses que no nos tocábamos, que no había una mirada con deseo, un beso largo, una caricia que encendiera algo. Nos queríamos, pero nos habíamos vuelto funcionales. Todo era predecible. El lunes pollo al horno, el miércoles pasta, el viernes pizza, las películas familiares, los mismos juegos. Y aunque todo era armonía, me sentía invisible. No se lo dije a nadie. ¿Cómo confiesas algo así cuando tienes una vida que desde fuera parece perfecta? Un día me miré en el espejo y no me reconocí. Mi cara cansada, mis ojos apagados, mi cuerpo cambiado. Recordé a la joven que fui alegre, espontánea, seductora, y me pregunté si todavía existía dentro de mí esa mujer. Sentí culpa por pensar así. ¿Cómo me atrevía a querer más cuando lo tenía todo? Pero los pensamientos no se detienen con lógica. Por las noches cuando los niños dormían y Luis leía en silencio, yo me sentía sola. Me preguntaba si alguien algún día me volvería a mirar con hambre, con deseo, con admiración. Una parte de mí gritaba, «Tienes una familia hermosa, no seas ingrata». Y otra más silenciosa, pero persistente,
Decía, ¿y tú? ¿Dónde estás tú en todo esto? No hablábamos de nuestros sentimientos. No porque no hubiera confianza, sino porque pensábamos que todo estaba bien. ¿Y cómo no iba a estarlo? Teníamos un hogar, salud, amor. Pero el amor no siempre basta cuando una parte de ti empieza a desaparecer. Me dolía reconocerlo, pero había dejado de sentirme viva. No culpaba a Luis. Él hacía su parte. Pero yo necesitaba algo más. Algo que ni siquiera sabía definir. No buscaba a otro hombre, ni emociones fuertes, ni aventuras. Solo volver a sentir. No sabía que ese vacío emocional tan silencioso podía abrir una puerta peligrosa. No sabía que con el tiempo alguien llegaría y vería esa grieta que yo trataba de ignorar. Y cuando esa mirada llegó, cuando esa chispa se encendió, no supe cómo apagarla. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. Era un día cualquiera sin ninguna expectativa. El sol brillaba débilmente sobre la acera y el sonido lejano de una cortadora de césped marcaba el ritmo lento del vecindario. Estaba colgando ropa en el tendedero cuando escuché el sonido de un camión grande estacionando frente a la casa de al lado. Por costumbre miré hacia la calle. Un camión de mudanza con varios hombres bajando cajas y una pareja joven que dirigía todo con entusiasmo. Al principio no presté mucha atención. Pensé que sería otra familia más, como tantas que habían pasado por esa casa sin dejar huella. Pero luego escuché las voces de niños pequeños corriendo, riendo, peleando por quién entraba primero. Me detuve. Me acerqué un poco por simple cortesía. La mujer me sonrió con naturalidad. «Hola, vecina», dijo mientras cargaba una caja con peluches. Era Marta, y apenas comenzamos a hablar, supe que era de esas personas que hablan sin filtro, con energía. Me cayó bien de inmediato. Tenía ese tipo de simpatía que no se puede fingir. Mientras conversábamos, apareció él. Sergio. Alto, piel morena, barba de 3 días y una camiseta ajustada que dejaba entrever unos brazos marcados por el trabajo físico. Tenía ese aire relajado como si nada en el mundo lo apurara. Cuando nuestras miradas se cruzaron hubo algo. No sabría explicarlo. No fue un flechazo, fue una vibración, una especie de reconocimiento silencioso. Él me saludó con una sonrisa tranquila y me estrechó la mano con firmeza. Me pareció un gesto normal, pero sentí un leve cosquilleo que me desconcertó. Sacudí la cabeza mentalmente. Estaba casada. Él también. Fin de la historia. Volví a casa y seguí con mis tareas, pero de vez en cuando, sin querer, miraba por la ventana hacia su casa. Marta y yo comenzamos a hablar con más frecuencia. Nos encontrábamos en el parque con los niños, intercambiábamos recetas o hablábamos de las ofertas del supermercado. Se hizo común vernos varias veces por semana. Sergio no aparecía tanto. Estaba casi siempre trabajando, según me contaba Marta. Él está en un concesionario de coches en el centro, me dijo una vez. Vende bien, pero llega muerto a casa. Y así quedó. Un día Luis y yo decidimos cambiar de coche. Nuestro viejo monovolumen ya daba señales de querer morir en cualquier momento. Buscando concesionarios me acordé de lo que había dicho Marta y se lo mencioné a Luis. ¿Y si vamos al sitio donde trabaja nuestro vecino?, pregunté. A Luis le pareció buena idea. Llamamos y pedimos una cita. El día de la visita fuimos los 4, Luis, los niños y yo. Al llegar al concesionario lo reconocimos de inmediato. Sergio estaba hablando con un cliente, pero al vernos nos saludó con una sonrisa abierta y segura. «Hombre, qué sorpresa, no sabía que venían ustedes». Nos estrechó la mano a los dos. Fue todo muy correcto, profesional, nada fuera de lugar. Comenzó a mostrarnos los coches disponibles, especialmente aquellos familiares, con espacio suficiente para 2 niños inquietos y muchas mochilas. Explicaba las ventajas, los precios, las opciones de financiación. Luis hacía preguntas técnicas. Yo prestaba atención a medias. Había algo en la voz de Sergio que me desconcentraba. Era cálida, cercana.
Incluso cuando hablaba de motores o consumo de combustible sonaba cómoda, como si pudiera hablar de lo que fuera sin esfuerzo. Hubo un momento en que me miró mientras explicaba algo y yo por reflejo desvié la vista. Me sentí absurda, ridícula. Estaba solo haciendo su trabajo, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Algo curioso, no lascivo, solo atento. Los niños se aburrían y comenzaron a jugar alrededor del coche. Luis les pidió paciencia y yo aproveché para mirar un poco más alrededor del lugar. Sergio continuaba hablando y aunque el contenido era puramente técnico, yo sentía que sus ojos regresaban a mí cada tanto. Terminamos la visita sin ninguna compra concreta. Luis quería pensarlo un poco más. Antes de irnos, Sergio dijo: «Si tienen cualquier duda, pasen cuando quieran. Estoy casi siempre por aquí». Nos despedimos con naturalidad, nada extraordinario. Pero esa noche, al llegar a casa, mientras Luis jugaba con los niños y yo preparaba la cena, volví a recordar la escena. ¿Por qué había sentido ese leve temblor cuando me miró? ¿Por qué entre todos los hombres que podía encontrarme, uno que vivía a 3 metros de mi casa lograba provocarme eso? Me molestaba sentirme así. No era justo, ni para Luis ni para mí. Nunca había buscado nada fuera de mi hogar. Nunca. No era una mujer infiel, ni siquiera en pensamiento. Y sin embargo, esa tarde me hizo sentir algo. Algo que llevaba tiempo dormido. Me forcé a olvidarlo. Era solo una coincidencia, una pequeña confusión emocional. Nada más. Al día siguiente, Marta vino a tomar café y me contó que Sergio había llegado tarde del trabajo. Está hecho polvo pobre, aunque dice que le alegró ver a unos vecinos por allá. Reí fingiendo indiferencia. Cambié de tema rápido, pero por dentro sentí como una parte de mí muy escondida sonreía sin permiso. Pasaron los días. Cada vez que salía al jardín, escuchaba ruidos desde su casa, risas, llantos de niños, el sonido de herramientas. No lo veía tan seguido, pero cuando lo hacía, era todo saludos formales desde lejos, nada sospechoso, nada nuevo. Sin embargo, cada vez que su coche llegaba por la noche y yo escuchaba el portón cerrarse, me sorprendía a mí misma prestando atención. Me incomodaba reconocerlo. Era un interés absurdo. Estaba casada, él también. No había historia ahí. Pero el problema era que mi mente ya empezaba a escribir una. Sin querer, sin planearlo, ya había una narrativa en marcha, y no sabía cómo frenarla. Una mañana, mientras barría el porche, lo vi salir con una caja de herramientas. Me saludó con la mano, y yo respondí con una sonrisa breve. «Mucho trabajo hoy», pregunté sin pensarlo. «Como siempre», dijo él. «Pero se sobrevive». Fue solo eso, una frase. Pero su sonrisa duró medio segundo más de lo necesario, y la mía también. En ese momento supe que algo se estaba moviendo muy despacio, como una corriente subterránea, silenciosa, invisible para los demás, pero yo ya la sentía. Y eso me daba miedo. Luis no podía salir del trabajo ese día, así que me pidió que fuera al concesionario sola para firmar los papeles finales de la compra del coche. Tomé los documentos, guardé el contrato en mi bolso y salí sin decir nada más. No lo comenté con nadie, ni siquiera con Marta. En el camino mi corazón latía con fuerza. No era normal, no era lógico, pero había algo en esa visita que me inquietaba. Sabía que lo vería, sabía que estaríamos solos, y aunque no estaba segura de lo que ocurriría algo dentro de mí, deseaba profundamente que algo ocurriera. Cuando llegué, Sergio ya me esperaba. Me recibió con una sonrisa contenida, esa sonrisa que no mostraba todos los dientes, pero sí dejaba entrever una tensión suave en la comisura de los labios. Me saludó con un hola que sonó más íntimo de lo necesario. Me hizo pasar a su oficina, cerró la puerta con naturalidad y me ofreció un café. Esta vez no le dije que no. Mientras servía las tazas, me habló de los trámites como si eso importara, pero ninguno de los dos prestaba atención.
Yo asentía, firmaba, tomaba sorbos pequeños. Él me miraba de frente como si quisiera estudiarme, entenderme o simplemente leer cada grieta de mi piel. Yo evité su mirada por un rato, pero cuando nuestras pupilas se encontraron de nuevo, algo se rompió. No fue un momento escandaloso, no hubo contacto físico, solo un silencio muy largo cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. «Estás diferente», dijo finalmente en voz baja. No supe qué contestar. Bajé la mirada, sonreí con incomodidad. «Diferente cómo, no sé». Mas tú respondió, mirándome como si mis ojos le confirmaran algo que ya sabía. No dije nada más. Terminé el café, le di los papeles y me levanté. Cuando abrí la puerta para salir, me rozó la mano al despedirse. Fue apenas un roce, pero me dejó helada. Subí al coche con las manos sudorosas. En ese momento no entendía si estaba asustada o emocionada. Lo único que sabía era que volvería a pensar en ese gesto todo el día. Pasaron 3 días sin verlo. No lo cruzaba en el jardín, ni en la calle, ni escuchaba su coche. Yo fingía normalidad, pero por dentro todo era un torbellino. Cada vez que Marta me hablaba de él, yo asentía y cambiaba de tema. Estaba construyendo un secreto y eso me hacía sentir viva y culpable al mismo tiempo. El jueves siguiente, mientras recogía la ropa tendida, llegó un mensaje a mi móvil. Era de Sergio. «Estoy solo en casa. Marta salió a una capacitación. ¿Tienes 5 minutos?» Me quedé congelada. No respondí de inmediato. Miré hacia su casa como si pudiera verlo tras las cortinas. El sol me quemaba la espalda. Los niños estaban en el colegio. Luis trabajando. El mundo estaba en pausa y yo por primera vez sentía que tenía una decisión en mis manos que podía cambiarlo todo. Escribí «voy». Me cambié la camiseta, me recogí el pelo, me puse perfume aunque me odiaba por hacerlo. Crucé el jardín como si caminara sobre vidrio. Golpeé la puerta. Él abrió sin decir nada. Estaba en camiseta gris y pantalón de casa. Me miró con una mezcla de deseo y miedo. Entré. Nos quedamos en silencio durante varios segundos. Él me ofreció agua. Yo la rechacé. «¿Por qué me llamaste?», pregunté al fin. «Porque no dejo de pensar en ti», respondió con una honestidad brutal, como si esa frase hubiera estado esperando salir desde hacía semanas. Me acerqué un paso. Él no se movió. Me miraba con una intensidad que me desnudaba. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada más. Y entonces ocurrió. Yo fui la que lo besó. Lo hice despacio, con torpeza, con miedo. Pero no hubo duda. Él me respondió con fuerza, con hambre, con todo lo que ambos habíamos contenido por demasiado tiempo. Nos separamos apenas unos segundos solo para respirar. No dijimos una sola palabra. Solo nos miramos y ese fue nuestro consentimiento. Me tomó de la cintura, me acercó a su cuerpo. Yo deslicé las manos por su cuello, sentí su piel arder. Lo besé de nuevo con más urgencia. Nos abrazamos como si el tiempo se fuera a terminar. Y cuando sentí su cuerpo contra el mío, supe que no había retorno posible. No hubo sexo ese día. No aún. Fue solo el primer beso, el primer encuentro físico. Pero fue suficiente para incendiarlo todo por dentro. Salí corriendo de su casa 20 minutos después sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Cada vez que Luis me abrazaba, yo pensaba en las manos de otro hombre. Me odiaba, me avergonzaba, pero al mismo tiempo sentía una euforia que no podía negar. Las semanas siguientes fueron un juego peligroso. Mensajes a escondidas. Encuentros breves planeados con precisión quirúrgica. Siempre en su casa, siempre de día, siempre con la excusa perfecta. La tensión crecía con cada visita. Empezamos a tocarnos más, a explorar los límites. La ropa se aflojaba, las caricias se alargaban, las despedidas se volvían insoportables. Y entonces llegó el día en que no nos detuvimos. Fue un lunes. Marta había salido a llevar a los niños al médico.
Luis estaba en la oficina. Yo tenía el corazón en la boca. Crucé el jardín como siempre con pasos rápidos casi automáticos. Toqué la puerta. Me abrió con el mismo silencio habitual. Nos besamos antes de hablar. Me llevó de la mano al dormitorio. No hubo música, no hubo velas, no hubo palabras románticas, solo piel, solo cuerpos. Supe mientras me quitaba la blusa que estaba destruyendo todo lo que había construido durante 13 años. Pero en ese instante mi deseo era más fuerte que mi moral. Sentía que por fin respiraba, que por fin era vista como mujer, no solo como madre, no solo como esposa funcional. Después del sexo nos quedamos acostados un rato. No hablamos mucho, solo respirábamos, solo compartíamos un silencio extraño, lleno de satisfacción y culpa. Él me acariciaba la espalda. Yo miraba el techo. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo sé, respondí con sinceridad. No tienes que decidirlo ahora. Ya lo decidí el día que crucé esa puerta. Me vestí rápido. Volví a casa como si regresara de un crimen. Lavé mi ropa. Me duché 2 veces. Preparé la cena con las manos temblorosas. Luis llegó a las 8 como siempre. Me besó en la frente. Me habló del tráfico. Me preguntó si los niños habían hecho los deberes. Yo respondí en automático. Esa noche, al acostarnos, él se giró para dormirse como siempre. Y yo me quedé despierta mirando el techo, como lo había hecho en otra cama horas antes. Me había convertido en algo que nunca pensé ser, en alguien que siempre critiqué, pero no me detuve. Lo hice otra vez, y otra más. Cada encuentro era más intenso, más adictivo, más peligroso, y aunque sabía que el abismo estaba cerca, no podía soltarme, porque en los brazos de Sergio me sentía viva, y en los de Luis solo me sentía culpable. Ese jueves parecía como cualquier otro. Desperté antes que el despertador, con el corazón agitado y una sensación rara en el estómago. No era miedo, era otra cosa. Algo parecido al presentimiento. Luis se fue al trabajo como siempre, dándome un beso en la frente mientras revisaba su correo en el móvil. Los niños desayunaban sin saber nada. Yo fingía normalidad, pero por dentro todo temblaba. Sergio me había escrito la noche anterior. Marta tenía turno doble en el hospital y no volvería hasta el final del día. Estaré solo desde las 9, decía el mensaje. Y a las 9:10 ya estaba cruzando el jardín. Mis pasos eran automáticos. La puerta se abrió apenas toqué. No dijimos nada. Solo nos miramos y sin pensarlo lo abracé con fuerza. Me llevó directamente al dormitorio. No hubo preámbulo, no hubo palabras dulces. Fue salvaje, urgente, desesperado, como si ambos supiéramos que el tiempo se nos acababa. Me quitó la ropa con torpeza, yo deslicé sus pantalones hasta el suelo sin dejar de besarlo. El sol se filtraba por la persiana y la habitación olía a café viejo y deseo sucio. Sus manos recorrían cada parte de mí como si ya no fueran mías. Yo gemía bajito, con miedo, con placer. Sus labios se perdían en mi cuello, sus uñas me arañaban la espalda. Todo era calor, sudor, piel. Y entonces, un golpe. Uno fuerte. Un portazo. Congelados. Nuestros cuerpos se quedaron rígidos y de repente, el sonido de unos pasos apresurados subiendo las escaleras. Sergio se separó de mí de golpe. Me tiró la sábana encima sin hablar. ¡Mierda!, murmuró. ¡No puede ser! La puerta se abrió con un estallido. Era ella, no Marta. Era su madre. La madre de Marta. La suegra. La mujer que vivía a 2 calles, que solía venir sin avisar que tenía llave. Gritó. Gritó como si hubiera visto un crimen. ¿Qué es esto? Yo no podía moverme. Estaba sentada en la cama desnuda, con la sábana apenas cubriendo mi cuerpo. Mi ropa tirada en el suelo, el sujetador colgando de la lámpara. Sergio estaba de pie con los pantalones en la mano, pálido, sin saber qué hacer. «Eres un cerdo. Y tú, maldita zorra», chilló mirándome con los ojos envenenados. Se acercó. Yo no podía reaccionar.
Cuando quise tomar mi ropa, ella me empujó. «Fuera de aquí, lárgate de esta casa inmediatamente». Me puse de pie como pude, intentando cubrirme. El corazón me latía en la garganta. Quise hablar, pero las palabras no salían. Me dio una bofetada. Fuerte, dolorosa. Me tiró del cabello. Intentó arrastrarme hacia la puerta. Sergio gritaba: «¡Basta! ¡Suéltala!». Pero ella estaba fuera de sí. Me lanzó el sujetador a la cara. «¿Crees que puedes meterte con cualquier hombre casado como si nada? Puta barata, conseguí zafarme». Agarré mi ropa del suelo sin tiempo para vestirme sin dignidad. Bajé las escaleras con los pechos cubiertos por la blusa arrugada, los pies descalzos, la vergüenza escupida en cada paso. La puerta estaba abierta. Salí. El sol me cegó. 2 vecinas estaban pasando justo frente a la casa. Me miraron. Una se tapó la boca, otra bajó la mirada. Yo corrí. Crucé el jardín como si huyera de un incendio. Entré a casa temblando. Me encerré en el baño. Vomité. No por el golpe, por el asco de mí misma, por lo que acababa de pasar. Me miré en el espejo. Tenía la mejilla roja, el cabello revuelto, las lágrimas deslizándose sin permiso. Estaba semidesnuda, humillada, descubierta, arruinada. El teléfono sonó, lo ignoré. Luego otra vez, lo tomé. Era Marta. No contesté, no podía. Me encerré en el cuarto, apagué las luces, cerré las persianas. No quería que el mundo me viera. Pasaron 2 horas. Luis no sabía nada aún. Los niños estaban en clase. Pero yo sentía que el barrio entero ya hablaba de mí. Como si mi nombre fuera ahora sinónimo de escándalo. Como si mis pasos dejaran ceniza en el suelo. A las 5 de la tarde, escuché el coche de Luis estacionar. Mi cuerpo entero se contrajo. Sabía que no iba a ser una conversación. Sabía que lo que venía era una sentencia. Él entró, cerró la puerta. Me llamó por mi nombre. No respondí. Subió las escaleras. Me encontró en el cuarto sentada en la esquina de la cama con la mirada vacía. No gritó. No dijo nada al principio. Me miró. Solo me miró. Luego me extendió su teléfono. En la pantalla una foto. Yo, semidesnuda, saliendo de la casa de Sergio, tomada por la madre de Marta. «Esto me llegó hace media hora», dijo con voz seca. Tragué saliva. No intenté negar, no intenté justificar, solo dije: «Lo siento». Él bajó la mirada, asintió una vez, se sentó al borde de la cama, pero lejos, muy lejos, como si mi presencia lo quemara. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. 5 meses, susurré. Cerró los ojos, respiró hondo, se levantó. Y entonces, lo más doloroso, no gritó, no me insultó, no me pidió explicaciones, solo dijo: «Haz las maletas. Te vas esta noche. Luis, por favor». «No, no hay por favor, no quiero verte, no quiero escucharte, no quiero que duermas bajo este techo una noche más». Lloré, me arrodillé, le rogué. Le dije que haría lo que fuera, que le daría todo, que me quitara lo que quisiera, pero no me echara. «No entiendes», dijo. «No se trata de perdonar. Se trata de que me quitaste el respeto. Me quitaste la imagen de la mujer que amaba. Ya no la veo. Ya no estás». Esa noche dormí en casa de mis padres. Me fui con 2 maletas, sin mis hijos, sin mi vida. Luis no dejó que hablara con ellos. Dijo que necesitaba tiempo para pensar qué les iba a decir. Me sentí un fantasma, una sombra de lo que fui. Nadie me llamó. Marta no escribió. Sergio desapareció. Yo era la mujer del escándalo, la adúltera, la traidora. Y así en un solo día perdí todo, todo. Por 4 encuentros, por un deseo. Por haber olvidado quién era. Por haberme dejado consumir por algo que parecía amor, pero solo era vacío. Y lo peor es que lo sabía desde el primer día. Pero no supe detenerme. Volver a la casa de mis padres después de tantos años fue una humillación que no necesitaba palabras. Mi madre no preguntó nada. Me abrió la puerta, me abrazó en silencio y me preparó una habitación con las sábanas que usaba cuando era adolescente.
Me senté en esa cama con la mirada perdida, sin saber por dónde empezar a recoger los pedazos de lo que fui. Dormí mal, no por el colchón, sino por la ausencia. La casa estaba en silencio, sin las risas de mis hijos, sin el sonido del cepillo de dientes de Luis a las 7 de la mañana, sin la rutina que tanto detesté y que ahora daría cualquier cosa por recuperar. Luis no me llamó, no me escribió, no contestó los mensajes que le envié esa semana. Solo una respuesta breve, seca y sin alma: no vengas, te avisaré cuándo podrás ver a los niños. Esa frase me partió en dos. Pasaron 4 días antes de que me dejara entrar a casa por unas horas. No estaba él. Había salido, dejó las llaves con la vecina. Cuando crucé la puerta sentí el cuerpo temblarme. Todo estaba igual pero diferente. Mis plantas seguían en el jardín, mis zapatos bajo la escalera, los dibujos de los niños colgados en la nevera. Pero mi presencia era la de un fantasma. Nadie me esperaba. Nadie me necesitaba. Recogí algo de ropa, unas cartas que guardaba en la mesita de noche, y salí sin hacer ruido, como si nunca hubiera vivido ahí. La primera vez que vi a Luis después del escándalo fue 6 días más tarde. Yo estaba esperando frente al colegio para recoger a los niños, y él apareció. Bajó del coche sin mirarme, les dio un beso rápido a los niños y caminó hacia mí con una expresión tan neutra que dolía más que un grito. «Tienes 2 horas», dijo sin mirarme. «¿Cómo están ellos? ¿Te han dicho algo?», intenté empezar. «No quiero hablar, Clara». Y se fue. Durante esas 2 horas traté de sonreír, de fingir que todo estaba bien. Pero Leo, el mayor, no me miraba a los ojos. Mateo me abrazaba fuerte como si temiera que desapareciera otra vez. Sentí que ya los estaba perdiendo también. Cuando devolví a los niños, Luis me recibió en la puerta. Lo miré. Intenté acercarme, solo quería tocar su brazo, sentir su calor un instante. Pero él retrocedió medio paso como si fuera fuego. «No me toques», dijo. «Ni odio, ni rabia, solo hielo». Me fui con un nudo en la garganta que me duró toda la noche. Empecé a escribirle cartas, no mensajes, cartas de verdad. Las dejaba en su buzón, no sé si las leía. Nunca respondió. Le decía que lo amaba, que lo sentía, que entendía el daño, que no buscaba justificarme, solo que me dejara reconstruir algo, una palabra, una mirada, cualquier cosa, nada. Volvimos a vernos en actos escolares. Él se sentaba lejos, no se levantaba cuando yo llegaba, no respondía cuando yo lo saludaba. Me convertí en un objeto invisible en su mundo. Me dolía más eso que cualquier castigo. Una vez en una reunión de padres quise sentarme a su lado. Él se levantó y se fue a otro asiento. No dijo nada, pero su gesto habló más que cualquier discurso. Yo ya no existía para él. Mi madre intentó consolarme. «Dale tiempo, está herido. Los hombres también sufren». Pero no era solo sufrimiento, era rechazo, era repulsión. Era una barrera levantada piedra por piedra con cada día que pasaba sin un solo gesto de humanidad. Un sábado por la tarde fui a dejar un cuaderno a los niños. Luis salió a recibirme. Estaba con ropa deportiva, recién duchado. Lo vi y por un segundo quise llorar de lo que fue y ya no es. «¿Puedo verlos un rato?». No respondió sin alterar la voz. «Hoy no, están ocupados. Luis, por favor, solo un momento. Te dije que no. Podemos hablar solo 5 minutos. Te juro que no voy a insistir. No quiero hablar contigo, Clara. Nunca». «No lo sé. Pero hoy no». Me temblaban las manos. Las escondí en los bolsillos. Di un paso atrás. No dije nada más. Él cerró la puerta. Así eran todas nuestras interacciones. Frías. Medidas. Controladas. No hubo insultos. No hubo amenazas. Pero había algo peor: indiferencia. Yo vivía como una sombra en la casa de mis padres. Perdí a mis amigas. Algunas no respondieron mis mensajes. Otras me dijeron directamente que no querían tener nada que ver conmigo. «¿Cómo pudiste hacerlo con tus hijos? Luis te adoraba».
Te convertiste en otra. No podía defenderme, tenían razón. Mi padre apenas me hablaba. Comía en silencio, dormía temprano, como si yo llevara un virus que podía contagiarlo de vergüenza. A veces me miraba al espejo y no veía a una mujer, veía ruinas. Y lo más cruel era que Luis no me odiaba. Si me gritara, si me humillara, quizás podría pelear, pero no. Él solo me borró, como quien elimina una foto vieja. Pasaron semanas así, y yo seguía esperando, que un día, por mínima que fuera su voz, temblara, que me dijera, me duele. Pero no. Luis ya no sentía. Luis ya no hablaba. Y yo seguía muriendo. Pasó un mes sin que Luis me mirara a los ojos. Un mes sin escuchar su voz más allá de instrucciones básicas sobre los niños. Un mes entero sintiéndome como un satélite que giraba alrededor de su mundo sin poder aterrizar. Yo no dormía, no comía bien. Mis padres me observaban con compasión, pero también con resignación. Era como si esperaran que tocara fondo. Y creo que lo hice. Fue un martes por la noche cuando lo decidí. Me senté frente al ordenador y escribí algo que nunca imaginé tener que redactar: un contrato. Un acuerdo entre dos personas que alguna vez se amaron, pero que ahora solo compartían el silencio. Busqué ejemplos, copié frases legales, adapté cláusulas. Al terminarlo lo imprimí y lo leí en voz alta. Sonaba como una rendición, y lo era. Al día siguiente pedí 10 minutos para hablar con Luis. Me recibió en la puerta sin invitarme a pasar. Le di el sobre. ¿Qué es esto, una propuesta? Léelo, por favor. No dijo nada, solo lo tomó y cerró la puerta. Me fui con el corazón latiéndome en los oídos. Pasaron 3 días sin respuesta. Pensé que lo había roto, pensé que se había reído, pero entonces me escribió: ven mañana a las 6, solo tú, sin niños. Fui. Me abrió la puerta serio. Me hizo pasar al comedor. El contrato estaba sobre la mesa. ¿Esto va en serio?, preguntó. Sí. ¿Estás dispuesta a cumplir cada punto? Sí. Aunque implique que no volvamos a tocarnos jamás. Si eso significa quedarme cerca, sí. Me miró con una mezcla de tristeza y lástima. Era la primera vez que veía emoción en su rostro desde que todo se rompió. Está bien, acepto. El acuerdo era simple pero brutal. Si alguna vez volvía a serle infiel, renunciaría legalmente a toda propiedad, cuenta o derecho familiar. Me comprometía a trabajar tiempo completo, aportar económicamente a la casa y permitirle, si él lo deseaba, tener una relación con otra mujer sin que yo pudiera reclamar nada. Y lo más doloroso, no tendríamos contacto físico, nada. Ni besos, ni abrazos, ni sexo, ni dormir en la misma cama. Volví a casa de mis padres con una copia firmada. No sabía si había ganado algo o simplemente había negociado mi propia humillación, pero al menos podía volver a casa. Me instalé en la habitación de invitados. Luis fue claro: estás aquí por los niños. No confundas las cosas. Yo asentí. Aprendí a no esperar nada. La primera noche cenamos los 4. Luis no habló mucho. Los niños parecían felices de tenernos juntos de nuevo. Pero yo sabía que no lo estábamos. Éramos 2 desconocidos actuando por rutina. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio, iba a trabajar. Luis me evitaba todo lo posible. Si estábamos en la misma habitación, él encontraba una excusa para salir. No respondía a mis intentos de conversación. No aceptaba el más mínimo gesto. Una vez, al alcanzarle una taza de café, nuestras manos se rozaron. Él la soltó como si quemara. No quiero contacto, dijo sin mirarme. Lo sé, perdón. El contrato era ley. Y lo cumplíamos como si fuera un castigo sagrado. Empecé a ver a Luis como una figura lejana, como un recuerdo que aún caminaba por la casa. Su perfume seguía estando en el baño, su taza favorita en la cocina, pero yo ya no existía en su mundo. Solo era un ruido de fondo, un error que aún no sabía cómo borrar.
Había noches en que lo escuchaba caminar en su cuarto. Me acercaba a la puerta, apoyaba la frente en la madera. Deseaba con todo mi ser que la abriera, que me dijera una sola palabra, que me pidiera que entrara. Pero eso nunca pasaba. Luis no rompía las reglas, ni las del contrato, ni las que su dolor había impuesto. Una tarde, mientras doblaba ropa en el salón, él llegó más temprano de lo habitual. Los niños no estaban. Lo miré. Fue un segundo, pero noté algo diferente. Cansancio, dolor, nostalgia. Me armé de valor. ¿Podemos hablar un momento? Habla, respondió. ¿Tú crees que algún día podrías volver a mirarme como antes? No lo sé. Te queda algo de amor, Clara. El amor no se apaga. Pero el respeto, ese se rompe. Y cuando eso pasa, no sé si se puede recuperar. Sentí las lágrimas asomarse, pero me las tragué. Te juro que lo intento cada día. Solo quiero una oportunidad. Ya la tienes. Estás aquí. Cumple el contrato. Haz lo que te toca. Y tú y yo cumplo con los niños. Contigo. Solo cumplo con no odiarte. Se fue sin decir más. Esa fue mi vida por meses. Una convivencia sin contacto, sin ternura, sin perdón. Dormíamos en cuartos distintos, comíamos en horarios diferentes, dividíamos los eventos escolares para no coincidir, y sin embargo cada día en esa casa era un grito ahogado de esperanza, porque mientras él no me echara, mientras me dejara estar ahí, yo aún sentía que no todo estaba perdido, aunque cada noche durmiera sola con la piel vacía y el corazón en ruinas. Ya no esperaba milagros. Cada mañana era una repetición de la anterior, despertarse en una casa que ya no era hogar, compartir silencios en lugar de conversaciones, vivir al lado de un hombre que no me odiaba, pero que tampoco me perdonaba. La rutina se había vuelto castigo. Me levantaba, preparaba el desayuno, cuidaba de los niños, iba a trabajar. Volvía, cenaba sola o con ellos, y me encerraba en la habitación de invitados como si fuera una inquilina con fecha de salida. Luis no me dirigía la palabra más allá de lo necesario. Los niños ya lo notaban. Mateo me preguntó una vez, ¿por qué papá nunca te abraza, mami? Me quedé sin respuesta. Le mentí. Le dije que los adultos a veces están tristes. Él asintió, pero su mirada me dijo que no creyó ni una palabra. Leo, en cambio, comenzó a alejarse. Ya no me contaba sus cosas. Ya no me pedía que le leyera por la noche. Empezaba a construirse una nueva versión de su madre, más distante, menos confiable. Yo lo notaba y me partía por dentro, pero no podía hacer nada más que seguir ahí aguantando. Por ellos. Hasta que una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, Luis se detuvo en el marco de la puerta y dijo con voz seca, «Tenemos que hablar». Sentí que el corazón me caía al estómago. «Claro», respondí. Nos sentamos en el comedor. Él no me miraba directamente. Observaba sus manos entrelazando los dedos. He estado pensando mucho. Esto que estamos haciendo no funciona. No para mí, no para ti, y mucho menos para los niños. ¿Qué estás diciendo? Quiero que nos divorciemos. La palabra cayó como una piedra. Me quedé en silencio. Era un golpe anunciado, sí, pero no por eso menos brutal. Pensé que estábamos intentando, lo dije con voz rota. No, tú estás intentando sobrevivir. Yo estoy fingiendo que no siento nada. Y los niños están creciendo en una casa donde sus padres ni se miran. No es justo. ¿Es definitivo? Sí. Pero no tiene que ser guerra. Y los niños seguiremos compartiendo tiempo con ellos. Podríamos dividir semanas o días. Podemos acordarlo sin tribunales. Solo quiero paz. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Eso significa que me iré de nuevo? No necesariamente. He pensado en algo. Lo miré confundida. El que podemos divorciarnos legalmente pero seguir viéndonos como amigos o lo que salga. Lo miré incrédula. ¿Quieres ser mi amigo? Quiero que dejemos de ser un peso el uno para el otro. Tal vez, si ya no somos marido y mujer, pueda perdonarte. Tal vez pueda volver a verte como antes. Pero no mientras vivamos en esta cárcel.
Me quedé callada. No entendía. No era un rechazo, pero tampoco era amor. Era una puerta entreabierta, una promesa envenenada. ¿Y tú crees que podrías volver a quererme? No lo sé, pero ahora mismo lo único que sé es que no te soporto como esposa. Tal vez como otra cosa, como amante. Luis sonrió por primera vez en meses. Fue una sonrisa leve, rota pero real. Como lo que salga, sin etiquetas, sin presión, sin contratos. Asentí. Sentí que el alma se me despegaba del cuerpo, pero acepté, porque era eso, o la nada. Firmamos los papeles 2 semanas después, en silencio, sin testigos, sin lágrimas. Yo volví a vivir con mis padres durante un tiempo. Luis y yo hablábamos más, de los niños, de tontería, incluso de música. Un día me preguntó si había visto una serie nueva. Otro me envió una foto vieja de nuestras vacaciones. Era absurdo, íntimo, doloroso. Empezó a invitarme a tomar café en terrazas lejos de casa. No quiero que nos vean aún, decía. Parecíamos 2 personas reencontrándose después de una vida rota. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, me tomó la mano. No dijo nada. Yo tampoco. Caminamos así unos minutos. Luego la soltó. «¿Ves cuando ya no eres mi esposa? Puedo tocarte», murmuró. Y yo, aunque suene patético, sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo no sentí que todo estaba perdido. A veces basta un instante para arruinar una vida entera. Yo lo hice. Por un impulso, por sentirme viva, por buscar fuera lo que no supe pedir dentro de casa. Perdí a Luis. Perdí la admiración de mis hijos. Perdí mi voz en una casa donde ya nadie me escucha. No me gritó, no me insultó, solo me borró. Y ese silencio duele más que cualquier castigo. Hoy ya no somos esposos, y sin embargo hay días en que me habla, días en que me mira sin rencor. No sé si algún día me perdonará. No sé si lo nuestro puede volver a ser algo. Pero sí sé esto: un beso prohibido puede sentirse eterno. Pero el vacío que deja después también lo es. Si pudiera volver atrás, no elegiría pasión. Elegiría paz. Elegiría hablar antes que engañar. Elegiría no traicionar, porque no valió la pena. Nada vale la pena si lo pagas con el respeto de quien más te quiso. ¿Tú qué piensas? ¿Clara merece una segunda oportunidad? ¿O hay cosas que no se perdonan jamás? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si esta historia te tocó el corazón y suscríbete para escuchar más relatos reales duros, pero llenos de verdad.